nombre es César Garzón. Tengo el honor, el privilegio, el gusto de estar al frente de este barco llamado Lighthouse. Le damos gracias a Dios por colocar, la Biblia dice en el libro de Romanos que Él es el que coloca el querer como el hacer, es decir, que Él le coloca una voz en su interior que dice: voy a conectarme, voy a escuchar la palabra, voy a escuchar el mensaje, hoy voy a estar conectado a lo que queremos hacer. Bien, gracias a Dios por este tiempo, por esta mañana maravillosa. Y quiero pedirle el favor a mi equipo de producción. Ahí hay un video ya listo y le voy contando mientras ellos lo alistan. Hay un programa en TLC, en un canal internacional que se llama Kilos Mortales. Este programa, por lo menos a mi esposa le gusta mucho, y vamos a ver una escena muy corta, dura 1 minuto y algo, de uno de sus capítulos, y ya hablamos un poquito de eso. Entonces, muy atentos por favor a esta imagen, a este video que vamos a colocar. Pesas casi 300 kilogramos. ¿Cuál crees que es tu mayor desafío con respecto a tu hábito alimenticio? Como en exceso siempre que como. Sé lo que me hace bien, pero como demasiado. ¿Nunca quedas satisfecha? No, nunca quedo satisfecha. Cuando te da hambre, ¿qué comes? Lo que sea que pueda encontrar que esté a su alcance. Sí, me gusta el helado, me gusta todo en realidad. ¿Quién te compra helados y todas esas cosas? Mis papás son los que hacen las compras. Entonces, ellos son los que te facilitan todo. Ellos y también mi novio. ¿Haces ejercicios? En realidad no. Me cuesta mucho caminar porque no puedo acercar mis pies. Tengo muchos problemas por la forma en que está distribuido mi cuerpo. Todo está aquí y aquí. A eso le decimos lipolinfedema. Y no hay más cura para eso que perder peso. ¿Cree que usted puede ayudarme? ¿Qué es necesario para que esté dispuesto a hacer la cirugía? Tienes que ser proactiva por ti mismo, ¿de acuerdo? Solo podemos ayudar a las personas que están dispuestas a comprometerse a largo plazo. Esta situación es mala. Amber está rodeada de personas que le facilitan todo. Ella tiene que estar dispuesta a hacer los cambios que necesita. Quiero ver que baje un poco de peso antes de siquiera considerarla para cualquier tipo de cirugía. Siempre he acudido a la comida por consuelo para sentir alivio, pero ya no puedo hacer eso. Bien, veíamos una escena de un capítulo de una chica llamada Amber, que pesaba como 300 kilos. Y este señor es un cirujano bariátrico, donde atiende personas que tienen ya una obesidad que se llama mórbida, ya están deformes, ya tienen tanto peso que sus rodillas, sus articulaciones ya están fallando, y sobre todo su corazón está en un alto riesgo. Pero el punto es, les decía que a mi esposa le gusta muchísimo este programa, se trata de ver todos los capítulos, y un factor común que uno ve de estas personas es que el 100%, escuchen la expresión, el 100% de estas personas que tienen un desorden alimenticio tan exagerado, el 100%, su origen es una raíz emocional. Su origen está asociado a traumas en su niñez. Si ustedes ven algún capítulo de estos, verán que cada una de las personas, hombres o mujeres, que son tratados, son enviados a terapia con psicólogo porque en algún momento fueron violados, en algún momento fueron agredidos, en algún momento no pudieron superar el bullying en sus colegios, con sus familiares, y eso los llevó. Usted vio el video que al final ella decía: solo la comida es lo que logra tranquilizarme o saciar. Hay personas que tienen comportamientos como la agresión a los niños, que agreden a la esposa, personas que son chismosas, personas que les gusta pelear, personas que son altivos, orgullosos, o hay personas que son introvertidas, son muy calladas, demasiado calladas de una forma ya exagerada. Hay personas que no hablan, que no expresan, generalmente tienen su origen
en el manejo inadecuado de las emociones. Esas situaciones que acabamos de ver y este ejemplo gráfico que vimos en el video tienen su origen, sus raíces en el tema emocional. Cierro la introducción de lo que estamos hablando diciendo lo siguiente. Somos seres integrales y el factor emocional no está bien dimensionado entre el pueblo de Dios. El pueblo de Dios muchas veces quiere coartar, castrar, que tú no vuelvas a hablar del tema emocional. Muchas veces los cristianos se enfrentan a enseñanzas donde dicen, no, es que las emociones son, eso no se tiene que hablar de eso, somos nuevos en Cristo, somos nuevas criaturas, y parece que le cortan, le castran, le amputan el sentir a las personas. Entonces, ¿qué? Ya no siento rabia, ya si alguien me agrede, entonces no siento cólera, ya como que no me pongo colorado. Y muchas personas llegan a la vida cristiana después de haber estado años enteros viviendo en amargura, viviendo en depresión, viviendo en ansiedad, viviendo siendo rechazados o incluso abusados, y pretenden que de una forma casi que mágica, como una lámpara o como una frase, un mantra, un karma, de una forma mágica todo pasa. Cuando hoy lo que queremos hablar es que Dios desea que usted y yo tengamos un equilibrio emocional. Y así hemos titulado este mensaje de hoy, equilibrio emocional, porque es muy importante. Esta semana, acaba de salir un estudio hecho por una universidad acá en Bogotá, Colombia, donde estamos generando, donde ya sacan algunas conclusiones de lo que está pasando en el tema emocional a raíz del encerramiento, a raíz de la cuarentena, a raíz del virus. Y los desórdenes emocionales son muy evidentes, y no solo en las personas mayores, que son los que más han sido afectados porque han tenido un encierro más estricto. Personas jóvenes, personas de mediana edad e incluso niños ya empiezan a demostrar problemas emocionales como introversión, como ansiedad, como depresión, por no poder manejar y por tener básicamente una vida desequilibrada. Entonces, para los que están tomando nota, que ojalá sean todos, este mensaje se llama equilibrio emocional. Y lo primero que vamos a hablar, y quiero preguntarles a las personas del chat, a los que están conectados, que respondan, y les voy a dar unos segundos. Si ustedes creen que Dios tiene emociones, y les pregunto a las personas que me acompañan acá, ¿ustedes creen que Dios tiene emociones? ¿Usted cree que Dios se emociona? ¿Usted cree que Dios realmente tiene emociones? Entonces, por favor, escriban ahí en el chat. Usted dice, no, Dios es perfecto, y Él cómo va a tener rabia o cómo va a tener enojo. No creo que eso sea así. Si por el contrario usted cree que Dios tiene emociones, entonces por favor escriba ahí en el chat si opina que Dios tiene emociones. Bien, entonces mira, ya estoy viendo algunas respuestas, personas que escriben claro, por supuesto, muy bien. Los que escribieron que sí, pues están acertados. Los que de pronto iban a escribir que no, les quiero explicar. Y los que no saben, pues están a tiempo de corregir esta situación y enfrentarse a lo que dice la palabra. Mire, realmente Dios siente tristeza, dolor, enojo, decepción. Un pensamiento religioso, mas no espiritual, dice que en la perfección no hay emociones. Es decir, hay personas que usan la teología para decirnos que Dios es perfecto, y lo es. Pero como es perfecto, entonces Él nada lo desequilibra, y es cierto. Pero lo que no es cierto es que Dios no sea un ser emocional. Entonces, en la perfección hay ausencia de emoción, podría alguien decir. Eso no es correcto. Eso, a la luz de la palabra, que es lo que a continuación vamos a ver, no es bíblico. No es sano para tus emociones creer que eres hijo de un Dios que no siente. Visto en positivo, eres hijo de un Dios que siente. Eres hijo de un Dios que siente. Eres hermano menor de Jesús, que sintió el dolor, sintió la traición, sintió la agonía, sintió el hambre, sintió lo mismo que tú y yo sentimos en muchas de las áreas de la vida. Si Dios es la perfección, ¿cómo podrá ser afectado por situaciones externas que le generen emociones? Entonces las situaciones a Él lo afectan.
pero ahorita lo vamos a ver, él se mantiene firme, él no es bipolar, él no cambia. Lo que le desagrada desde Adán y Eva hasta nuestros nietos. Siempre le ha desagradado eso. Dios es una persona viva y no una fuerza impersonal. Dios es un ser vivo, Dios es una persona. Y como se califica como persona, Él siente. Y le quiero demostrar porque hay algunos de pronto muy escépticos. Y no los vamos a buscar, solamente si quiere escríbalos. O si me ayuda la producción a ir escribiendo ahí en el chat. Salmo 5:5, Dios aborrece a todo el que hace lo malo. Salmo 37:12 y 13, los malvados conspiran contra los justos, pero el Señor simplemente se ríe porque el día del juicio se acerca. Jueces 2:18, pues el Señor tenía compasión de su pueblo. Salmo 5:5, Salmo 37:12 y 13, Jueces 2:18, el Señor tenía compasión de su pueblo. Salmo 78:40, y entristecieron su corazón en esa tierra seca y baldía. Deuteronomio 9:22, ustedes también hicieron enojar al Señor. Ustedes también hicieron enojar al Señor. Eso está en Deuteronomio 9:22. Sofonías 3:17, se deleitará en ti con alegría, se gozará por ti con cantos de alegría. Génesis 6:6, a Dios le dolió crear al hombre. Job 1:8, Dios estaba orgulloso de su hijo Job. Jeremías 31:3, yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno. Entonces, ya le repito la lista porque seguramente hay personas que están escribiendo, pero esta lista solo es un extracto, esta lista solo es una pequeña síntesis, esta lista solo son ejemplos de un Dios que siente, de un Dios emocional. Entonces, solamente para destacar los sentimientos que hay ahí, Salmo 5:5, aborrece. Salmo 37:12, él se ríe irónicamente, dice, ustedes van a quedar mal. Jueces 2:18, él siente compasión. Salmo 78:40, él se entristece. Deuteronomio 9:22, él se enoja. Sofonías 3:17, siente alegría y gozo. Génesis 6:6, él se duele. Job 1:8, él se enorgullece. Jeremías 31:3, él ama. Y se los digo siempre y se los seguiré diciendo, mírenme, porque lo importante no son las citas, porque se los digo con respeto, la mayoría de ustedes escribirán esas citas y no las volverán a consultar en la semana. Pero llévense esto en el corazón. Lo primero que tienes que entender para tener un equilibrio emocional es que Dios tiene emociones, Dios siente, Él se compadece, Él se enfurece, Él se enoja, Él siente, no como nosotros porque no está limitado a las mismas formas pecaminosas que tenemos, es decir, nuestros malos deseos nos conducen a la ira y la ira nos conduce a la rabia y la rabia puede hacer que yo le quite la vida a alguien. Jesús dijo, airaos. O sea, pónganse de mal genio, pero no pequen. Lo que quiero decir es que Dios siente, pero no está descontrolado en sus emociones. Entonces, si tú no puedes dormir, si tú tienes ansiedad, si tiendes a la depresión, si has tenido pensamientos incluso suicidas, es decir, que estás inestable. Si tú inestable acudes a la fuente de la estabilidad, de su estabilidad hacia ti correrán ríos de agua viva para que tú puedas vivir pausadamente, para que tú puedas pensar antes de hablar, para que tú cuentes hasta 10, para que tú puedas descansar. Entonces, lo que hablábamos con Dios esta semana era que es tan importante que a tu televisor, a tu celular, a tu tablet, a tu vida llegue una palabra donde te pueda dar descanso y equilibrio en tus emociones. Algunos dirán, si el amor es una emoción, y Dios dice en 1 de Juan 4:8 que Dios es amor, entonces Dios es emoción. Nuevamente, alguien podría pensar que si el amor es una emoción,
que un sentimiento. Y en Juan 1:4, perdón, en primera de Juan 4:8 dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces podríamos concluir que si Dios es amor y el amor es un sentimiento, Dios es emoción. Dios es un ser emocional. ¿Bien? Número 2, hay un principio y es el principio de la semejanza. Si quieres, escríbelo en tus notas. Principio de la semejanza. Entonces ya entendimos que Dios es un ser emocional. Ahora lo que vamos a ver es que somos semejantes a Él. Y tú sabes para dónde vamos. La Biblia dice en Génesis 1:26, se reúnen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y dicen, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Génesis 1:26 es el fundamento del principio de la semejanza que hemos hablado hasta ahora. El resumen de estos minutos que hemos tenido es: 1. Un video donde se nos muestra evidencia de personas desequilibradas emocionalmente. La conclusión de eso era que la religión trata de amputarte, de quitarte el pensamiento de los sentimientos. Pero hace unos contados segundos llegamos a la conclusión de que Dios es emocional. Y vimos una lista de citas bíblicas donde lo ratifica. Pero ahora lo importante es que tú y yo entendamos que si Dios es emocional, Él hizo personas con emociones. Y me he tomado este tiempo para desvirtuar errores en los que a mí se me ha, en mis primeros años, influido a que el alma, no, solamente repita, estoy bien, estoy contento. Es más, nos ponen a cantar, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo, no puede estar triste un corazón que tiene a Dios. ¿Por qué no? ¿No han leído los salmos? ¿Dónde dejaron las hojas de los salmos? Las hojas de los salmos que dicen estoy triste, triste hasta la muerte. ¿Será que es que David no leyó esa parte? ¿Será que a David no le enseñaron ese himno? Porque nos cortaban ese tema de las emociones. Si Dios tiene emociones, yo también. Y si yo tengo emociones, Él también. Sus emociones no son corrompidas por el pecado, no las influencia el pecado, ni lo conducen a pecar. Por ejemplo, el enojo de Dios no lo lleva a la venganza. Él sí dice en la Biblia, mía es la venganza. Pero la venganza de Dios no es tome para que chupen, tome para que les vaya mal, sino la justicia. Es decir, ustedes se alejaron de mí, entonces yo tengo que actuar de acuerdo a mis principios. Recuerden que Él estableció que todo lo que el hombre siembra, de eso también cosechará. Entonces, cuando un pueblo se descachaba, disculpe la expresión, se le iban las luces, se torcía, cuando un rey se volvía a otros dioses, él no era que lo aplastara como una mujer emocional, especialmente en esos días terribles. Era un hombre, era un Dios que decía, yo tengo que actuar de acuerdo a lo que dije que iba a hacer. Entonces la venganza de Dios no es una emoción pecaminosa, sino es la demostración de la justicia. Él no está haciendo otra cosa que ser justo, porque siempre usted lo puede encontrar en la Biblia. Antes de arrasar un pueblo les envió un profeta diciéndole arrepiéntase. Antes de destronar a un rey le mandó un profeta que le dijo no vas bien, tienes que cambiar. Y antes de que te hayas dado los golpes que te has dado en la vida, tu mamá, tu esposa, tu hijo, alguien te dijo mira, pilas, revisa porque no vas bien, revisa porque no lo estás haciendo de la forma adecuada. Los humanos permitimos que las emociones nublen nuestro juicio y afecten nuestras acciones llevándonos a pecar. Conocemos historias, vemos en las noticias, usted puede tener familiares o usted mismo cuando tiene un enojo no mide consecuencias, le pega a la gente. Antes, a mí no, gracias a Dios, pero oigo de papás o abuelos que decían mi mamá me tiraba lo que tuviera en la mano, un día me dio con la plancha, un día me quemó las manos. Porque la emoción de la rabia del momento, porque por ejemplo sí viví que mi mamá viruteaba, no sé qué otro verbo usar en Venezuela o en otros países, pero tenían un poco de alambre para limpiar el piso de madera. Y ahí donde usted fuera a pasar con los pies sucios por ese piso perfecto, limpio, enceradito, entonces llovía fuego, el apocalipsis llegaba a mi casa. Muchas veces nos cegamos el juicio por las emociones. Dios es estable,
Este es un fundamento de nuestra vida cristiana. Dios es estable, Dios es inmutable, Él no cambia. Dios no se calienta o se enfría. Dios no es tibio. Él no se enciende en furor de una forma emocional. Él no tira el control remoto. Él no se calienta ni se enfría. Dios nunca tendrá un mal día. Él nunca va a decir, uy, qué día tan malo, qué día tan... Uy, no, yo mejor hoy que... No. Él siempre va a ir a trabajar en favor de su familia, de sus hijos, de su rebaño. Él nunca va a cambiar sus sentimientos hacia su pueblo. Y concluyo para avanzar, Él nunca te va a dejar de amar. ¿Aló? Él nunca te va a dejar de amar. No necesitas ser bueno para ser amado por Dios. Necesitas reconocer a Jesús y su obra, su sangre redentora es lo que te presenta delante del Señor. No tienes que ser bueno. No te cargues, libérate en esta mañana de tener que ser bueno para recibir bendiciones. No tienes que ser bueno. Tú deberás dar frutos dignos de arrepentimiento por amor, porque te gusta hacer sentir bien al Señor. Estamos hablando de que tenemos un principio de semejanza, ¿no? Otra cosa que podemos hablar aquí en el principio de que somos semejantes al Señor es que somos tripartitos como Él. Esto parece complejo y suena una palabra rara, pero no es compleja. Somos tripartitos, es decir que tenemos tres partes. Nosotros tenemos tres partes como Él. Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Tú eres un espíritu, tú eres un ser espiritual que tienes un alma y habitas en un cuerpo. Entonces, si la religión quiere quitarte el alma, entonces está desequilibrando lo que Dios diseñó. Porque ¿dónde dejamos que Dios es también una persona emocional? Entonces, dice la Biblia, vaya conmigo, Primera de Tesalonicenses 5:23. Usted sabe ese texto, seguramente lo ha leído. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice en la versión Dios habla hoy. Dios mismo les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sin defecto alguno, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? Que no es un invento mío, que no es un invento de Lighthouse, sino que el Señor Dios Todopoderoso estableció en su palabra a través de la persona que escribió la carta a los tesalonicenses que todo nuestro ser, y lo aclara, espíritu, alma y cuerpo, y pone como prioritario el espíritu, porque debe ser así, lo primero es lo espiritual, pero también dice que tenemos un componente de alma, o sea, de emociones, y del cuerpo, es decir, este empaque que tenemos. El espíritu, Dios es tres partes y nosotros somos tres partes. Entonces, Dios es espíritu, dice la Biblia en Juan 4:24. Dios es espíritu y es necesario que los que le adoren en espíritu, como tú y yo somos espíritu. Jesús es el verbo hecho carne, es decir, Jesús es como el cuerpo de Dios, por decirlo de alguna forma. Dice Juan capítulo 1 que Él se encarnó, la palabra hecha carne es Jesús. Y el alma es como se parece a, representa al Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque en Juan 14:26 Jesús les dijo, les voy a enviar un consolador. Y un consolador no es para tener sanidad. O un consolador no es para que mi enfermedad del cáncer se sane. Un consolador es para las emociones. ¿O estoy siendo muy exagerado? Cuando alguien pierde a un familiar por una muerte, tú no le llevas un acetaminofén, tú le llevas un consuelo. Tú le dices, tranquilo, estoy contigo. O tú solamente le llamas o solamente haces una oración, pero esa oración básicamente lo que quiere traer es consuelo. Es decir, quiere traer respaldo, acompañamiento a sus emociones, a su alma, a su vida como tal. El alma está compuesta por las emociones, el intelecto y la voluntad. Y nuevamente me pareció prudente hablar de esto porque como nunca nos hablan de eso, como cuando empezamos a hablar de emociones, intelecto y voluntad, decimos, uy, eso es psicología y eso es la psicología, eso también es otra de las cosas que la religión quiere vender, que la psicología es del diablo. Y si tú tienes un problema de riñones,
vas al médico, ¿sí? Y es más, si tienes un problema de corazón, vas a un especialista llamado cardiólogo. Si tienes un problema en tu cabeza, vas al neurólogo. Y así todas las derivaciones. Si tienes un problema en el alma, y el alma está compuesta por las emociones, por el intelecto y la voluntad, pues podrías ir al profesional de psicología. Es una persona que ha dedicado años a estudiar la mente. Pero más que una terapia, lo que tú vas a un psicólogo básicamente es a confrontar tu vida y a entender las verdades espirituales que están en la Biblia, dichas por una persona que te las puede explicar de una mejor manera. Bien, ahorita hablamos un poquito más de eso. El punto aquí es que el alma está compuesta por las emociones, el intelecto y la voluntad. Y el intelecto entendido no como el cerebro que produce las conexiones, sino por los pensamientos. Entonces, me voy a desquitar. Ojalá le vaya bien mal. Ojalá se caiga. Ojalá se enferme del virus y ojalá sufra. Ojalá no pueda respirar. Que lo pensamos. Usted allá en casa dice, uy, pero lo hemos pensado. Todos hemos pensado. Yo le decía hoy a mi esposa en la mañana, todos vemos películas y el protagonista hiere al malo. Lo hiere, y el malo cae. Todos los que estamos acá y los que están allá dicen, mátelo, remátelo, no lo deje vivo. Yo lo hubiera matado. Esa es tu alma hablando, esas son tus emociones aflorando. Y pues las películas pues para eso son también, para entretenernos. Y está la voluntad, que es la capacidad de decidir. Porque Dios no quiere marionetas, ¿sabía usted eso, verdad? Dios quiere personas decididas. Dios nos dio libre albedrío, libertad de decidir. Tú puedes estar viendo Netflix, pero hoy quisiste estar viendo esta transmisión, lo cual te agradecemos. El alma es lo que somos, cómo sentimos, los pensamientos que nos regulan y las decisiones que tomamos. El alma es lo que somos, es lo que sentimos, lo que pensamos, y eso nos regula y las decisiones que tomamos. Les pregunto a los que están acá y a los que están en el chat, ¿y la personalidad? ¿Qué serán diferentes el alma y la personalidad? O al hablar de personalidad solo estoy hablando de psicología. ¿Qué me dicen por acá? ¿El alma será diferente a la personalidad? ¿El alma, eso la personalidad se lo inventaron los hombres, en cambio el alma sí está en la Biblia? Pues para no entrar en polémicas, la definición del diccionario, por favor escúcheme, dice definición del diccionario de personalidad. Es el conjunto de rasgos y cualidades que configuran la manera de ser de una persona y la diferencian de los demás. Es la forma, dice, es la cualidad, los rasgos que configuran la manera de ser de una persona y la diferencian de los demás. Es decir, que tu personalidad, así sean hermanos gemelos, ¿cuáles son los que son idénticos? ¿Los gemelos o los mellizos? Los gemelos son idénticos, nacieron del mismo cigoto, nacieron de la misma célula. Son idénticos, pero usted ve gemelos que el uno es más folclórico y el otro es más callado. El uno es más artista, el otro es más analítico. La personalidad es lo que te define, como la huella digital del alma, podríamos decirlo de alguna forma. Conclusión. El cuerpo se forma en la fecundación. Por eso si alguien pretende quitar un bebé de 3, 4, 5 días, ahí ya hay vida. Porque el cuerpo, la forma física se forma cuando se une el espermatozoide al óvulo. El cuerpo se forma en la fecundación. El espíritu es el soplo de vida de Dios sobre la persona. Cuando Dios en algún momento sopla aliento de vida sobre las personas y nos da de su esencia en la nuestra. Y ahí es que somos seres espirituales. Y el alma es lo que permite al ser humano sentir, pensar y decidir. Esa es la conclusión. Somos cuerpo cuando somos fecundados. El Señor nos infunde de su aliento y ahí nos convierte en seres espirituales, pero es el alma la que le permite al individuo sentir, pensar y decidir. Entonces podría ser entendida la personalidad como un componente del alma, la que nos permite pensar, sentir y decidir. Número 3, le hago el resumen hasta ahora. Estábamos 1, Dios tiene emociones.
2, hay un principio de semejanza. Número 3, el deseo de Dios es que tengamos un equilibrio emocional. Y este es el centro. Todo esto que hemos hablado, qué largo estuvo esto, pero todo esto que hemos estado hablando es para sentar una base teológica, bíblica y cristocéntrica de lo que son realmente las emociones. Necesaria, obviamente. Bien. Pero el punto, el centro, el plato fuerte, la sustancia, la cajita, el regalo de la cajita feliz de este mensaje de esta mañana es que el deseo de Dios es que tengamos equilibrio emocional. Él nos diseñó, Él sabe cómo funciona el alma, Él sabe cómo funciona la personalidad, Él sabe cómo funciona el espíritu porque Él es el creador. Pero su deseo es que nosotros vivamos una vida equilibrada. Y vayan conmigo, por favor, al Salmo 147. Salmo 147. Salmo 147:3 dice en la versión Dios habla hoy: Él sana a los que tienen roto el corazón y les venda las heridas. En la versión más popular dice: Él sana al quebrantado de corazón. ¿Qué más dice ahí en la versión normal? Salmo 147:3. ¿Cómo dice ese texto? Aquí dice: Él sana a los que tienen roto el corazón y les venda las heridas. En la Nueva Versión Internacional dice: Él restaura a los de corazón quebrantado y cubre con vendas sus heridas. Si para Dios no fuera importante el equilibrio emocional, no escribe el Salmo 147. Pero como para Él es una prioridad, Él te está hablando en esta mañana. Él te puede sanar si tienes el corazón roto y puede vendar tus heridas. Pastor, es que usted no sabe la traición que me hicieron. Mi esposa, la que le dediqué los mejores años, se fue con otro hombre. Él sana a los de roto corazón y les venda las heridas. Pastor, me hicieron la judía. Entre más yo les daba, ellos peor hablaban de mí. En el trabajo me hicieron, yo le dediqué años a esa empresa y me botaron como un perro. Él sana a los que tienen roto el corazón y les venda las heridas. Lucas 4:18. Lucas 4:18. Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 18. Jesús hablando. Jesús toma el libro, toma la Biblia, toma los rollos, toma los papiros que estaban en el templo, va a la iglesia y abre la Biblia y dice lo siguiente. Él lee un texto que estaba escrito en Isaías. Jesús, note la expresión, Jesús toma el libro y dice lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Atención aquí, Jesús abre la Biblia y lee ese texto. Y ese texto, entre otras cosas, dice: Dios me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón y traerle libertad a los oprimidos. Dígame si no eso es alma. Les pregunto a los que están acá. Dígame si eso no tiene que ver con las emociones, a los quebrantados de corazón, a los oprimidos emocionalmente. Y en el versículo 20, Jesús hablando, cierra el libro y dice: enrollando el rollo, lo entregó al ministro, se sentó y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él. O sea, todo el mundo quedó así, esperando qué va a decir, esperando qué va a hacer. Y en el versículo 21 dice: y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué significa? Jesús les está diciendo: eso que se dijo de antes, eso que dijo Isaías siglos antes, eso que ustedes se aprendieron en la ley, le dice a los judíos, hoy yo soy ese que ha venido a sanar a los quebrantados de corazón.
Entonces, todo mi esfuerzo en este momento y lo que hemos estado hablando con Dios toda la semana es que ustedes y yo entendamos que el propósito de Jesús tenía que ver con sanar las emociones heridas y que las personas tengamos equilibrio emocional. Entonces, las personas que le tienen aversión, que le tienen rechazo, que le tienen miedo a hablar del alma, tendrían que revisar lo que pasó en el capítulo 4 de Lucas, cuando Jesús dijo: en mí se cumple esto que está ahí, y esto que está ahí dice que Él ha venido a sanar a los quebrantados de corazón. Ejemplos hay muchísimos, pero Jesús antes de sanar a un cojo lo salvaba. Antes de sanar a un cojo, por ejemplo, cuando la mujer la iban a apedrear, antes de empezarse a pelear, dijo: ¿y dónde están los que te acusan? Y Él siempre estaba buscando el equilibrio emocional de las personas, como lo sigue haciendo. En otras palabras, Jesús dijo: el Padre, Dios me ha enviado a sanarlos emocionalmente para que tengan equilibrio. En otras palabras, en Lucas capítulo 4, lo que estamos viendo, Él podría haber dicho, o en otras palabras se puede entender: el Padre me ha enviado a sanarlos emocionalmente para que tengan equilibrio. El final de este mensaje, ya hasta este momento, como quien va al médico y dice: doctor, tengo un dolor acá, ¿qué será? Entonces el médico te explica y te dice, pero tú no te vas de la consulta sin una receta, tú no te puedes ir de la consulta sin un diagnóstico, aunque sea exámenes te deben mandar. Entonces, hasta este momento hemos hecho un diagnóstico, pero ahora viene la fórmula, la receta, la solución. Y el final de esto es: ¿cómo puedo ser sanado emocionalmente? ¿Cómo puedo ser sanado emocionalmente? Primero, tenemos que reconocer que estamos enfermos del alma, ¿no? Aquí no me hablen, por favor, de los riñones ni del hígado. Eso es otra cosa. Y a estas alturas ya entendimos que necesitamos reconocer que podemos estar enfermos del alma, que las heridas de la niñez, que las heridas de una relación anterior, las heridas de una iglesia anterior, de una influencia anterior han marcado nuestra vida. Por ejemplo, la esposa que tiene su segundo matrimonio y fue muy herida en el primero, eso, si no está sanado y no está equilibrado, lo trae, lo implanta a esta nueva relación. Puede que haya tenido una vieja relación con Miguel y Miguel te agredía, Miguel te pegaba, Miguel abusaba de ti. Pero ahora Juan, que es tu esposo actual, entonces tú, si no tienes un equilibrio emocional, si no has perdonado a Miguel, si no has sacado del corazón la herida que a Miguel dejó en ti, Juan, que es un buen muchacho, que es un muchacho trabajador, que te cuida, que te quiere, que quiere a tus hijos, a los hijos que son de Miguel, los hijos de otro, se porta bien, pero como tú no has sanado eso, entonces tú descargas tu ira, tú descargas tu rencor, tú descargas tu trancón emocional con un pobre señor llamado Juan, que no debería cargar con esa culpa. Y ejemplos hay muchos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, mis queridos amigos y iglesia, es reconocer que estamos enfermos. Y rápidamente les cuento que antes de contarles, conozco personas que aún estando enfermos físicamente no van al médico. Se creen muy fuertes porque de niños nunca los llevaban al doctor. Entonces son nuestros abuelos o papás que se criaron, por ejemplo, en el campo. No tengo nada contra eso, pero cuando ve usted un campesino yendo al médico, nunca. Tiene que estar muy mal. Entonces al niño que tenía un dolor, que estaba con un espasmo terrible, mijo, usted viera las que me tocaba, yo araba la tierra 40 días seguidos y nunca, eso solamente con manzanilla. Entonces eso se nos implantó, y de pronto alguna persona tiene una herida emocional porque papá nunca lo atendió. Es que yo no me estoy inventando nada. Muchos de ustedes, su papá nunca los abrazó. A muchos de ustedes su papá nunca le dijo: venga mi hijo, yo lo quiero. Muchos de ustedes solo recibían de papá y de mamá cachetadas, solo recibían golpes, solo recibían que le volteaban el mascadero. Muchas veces lo más cerca que estaba su papá era cuando le iba a pegar. Y tristemente esta generación, los millennials y los centennials, es la generación que más sola está creciendo. Nunca se había visto tantos divorcios, tantos niños nacidos en hogares disfuncionales.
¿Y dónde van todas esas emociones? Ay, no, es que el Señor nos hizo libres. Eso tiene que ser tratado. No vas a durar años, 50 años en sanidad porque las emociones. La idea es que tú prontamente reconozcas que necesitas enfrentar esa situación. Y creo que voy a usar un minuto. Hace casi ya 2 años, los que no sepan les cuento, yo tuve un tema de ansiedad fuerte en mi vida. Yo, César, el pastor, sí, el pastor, yo tuve eso. No podía respirar, no podía comer, no podía dormir, iba a trabajar y eso ha sido la temporada más terrible, peor que el virus, con eso le digo todo. Lo peor que me ha podido pasar en la vida. Y entonces un médico me dijo, eso debe ser el tema de la tiroides. Ay, debe ser la tiroides. Me hicieron examen de tiroides y no. Eso debe ser cardíaco. Entonces me hicieron el electrocardiograma y no. Alguno me dijo, eso debe ser que usted tiene el tabique torcido. Y hasta me operaron la nariz. Yo sé que no se han dado cuenta, pero me pusieron la nariz perfecta. Sé que es una cirugía plástica porque tengo la nariz operada. El punto es que cuando un profesional de la salud me decía, eso es tal cosa, yo me aferraba de eso. Yo me agarraba de eso. Entonces Janet me decía, debe ser un tema de ansiedad. No, ¿qué tal? Porque yo no podía reconocer que el pastor tuviera ansiedad. A mí me quedó grande eso. Decía, no, pero ¿cómo yo voy a orar por la gente y que descansen en el Señor? Y tuve un conflicto y no le voy a entrar en detalles porque no hay tiempo, pero llegado varias noches que a la madrugada a mí me tocó en la presencia de Dios examinarme desde mi niñez y ver cómo la influencia positiva o negativa de los que me rodearon empezaron a generar heridas en mí. Y les cuento, yo nací en un hogar hermoso, mi papá y mi mamá todavía viven, todavía duermen juntos y me criaron. Yo no soy hijos, digamos, de una familia de padres separados, pero tuve mis rollos, tuve unos rollos fuertes. Entonces, el poder reconocerlos y decir, sí, yo tengo ansiedad. Eso decirlo es fácil, ¿no? Hoy después de año y medio, casi 2 años, es fácil, pero reconocerlo fue un proceso duro donde Dios tuvo que confrontarme emocionalmente en muchas áreas. Primero reconozca que está enfermo. Desbalances en la niñez generan huecos en la personalidad que se acentúan con un temperamento no formado. Desbalances en la niñez generan huecos en la personalidad que se acentúan con un temperamento no formado. Número 2, decida ser sanado. Sea consciente, es decir, traiga al pensamiento activo, a la conciencia que usted necesita ser sanado y decida hacerlo. Conozco personas que reconocen que están enfermas, pero no hacen nada. Dicen, sí, yo sé, a mí me trataron muy mal. Yo sé que yo le tengo rencor. Sí, yo sé que a esa persona yo no le puedo hablar. Es más, cuando yo lo veo, siento que se me revuelve todo. Yo lo sé, pero no hacen nada. Pero sí, qué triste. Me da más rabia, dice una película, me da más rabia que me diga que lo sabe. Porque si fuera ignorancia lo justificaba. Pero ahora que lo entiende y lo reconoce y no hace nada, muchos no deciden porque están tan heridos que lo único que aflora es el miedo. Muchos no deciden sanarse emocionalmente porque están tan miedosos de hasta dónde tendrá que llegar Dios con ese proceso. Es decir, cuando uno ve personas agresivas, porque las hay, que responden mal, porque los hay, que golpean a sus esposos o esposas, porque los hay, básicamente eso es una costra, una muralla, una pantalla para esconder una persona muy herida, una persona que seguramente fue muy abusada, una persona que seguramente es muy insegura. Si tú tienes un jefe opresor, de verdad una persona, un tirano, ese tirano básicamente lo que está necesitando es de tu oración, porque dentro hay una persona seguramente muy herida, muy maltratada. Entienda que para curar una herida va a doler, como quien se va a hacer una cirugía. Ay, me detectaron una bolita por acá, un tumor, tienen que sacarlo. Ese proceso de extirpar una masa
y bien sea cancerígena o no, pero ese proceso de extirpar algo ajeno en el cuerpo te va a doler. Es decir, así te anestesien. Cuando a alguien le hacen una cirugía, se los digo por experiencia propia, me durmieron y cuando me despertaron a las 3 horas tenía como si ya me hubiera, de hecho los que nos conocen de cerca le decían a ella, oiga, no le hubiera pegado tan duro porque me fracturaron mi tabique, cogieron con una, ella me quería mostrar cómo hacían esa cirugía, y le dije no, pero por ahí me enteré que cogen un martillito médico y ¡pim!, le fracturan a uno el tabique. Entonces, todavía me duele, ellos no me creen, pero la punta de la nariz todavía me duele. En serio, hace un año largo fue eso y todavía me duele. Pero el punto es que para sanar muchas veces te va a doler. Te va a doler. Deje de compadecerse. La pena propia es idolatría u orgullo. Algunas personas dicen, es que usted no sabe cómo me ha tocado. Es que usted no sabe con quién yo vivo. Es que usted no sabe. Sí, bien, listo. Te lo reconocemos. Pero ¿qué quieres? ¿La lástima? ¿No será mejor la sanidad? Porque hay personas que buscan lástima. Hay personas que siempre se trata de ellos. La pena propia es una idolatría a sí mismo, es un orgullo, es un fruto de la carne. Número 3, estamos viendo de cómo ser sanado emocionalmente. Número 1, reconozca que está enfermo. Número 2, decida ser sanado conscientemente. Número 3, no se distraiga con las ramas, busque la raíz. No se distraiga con las ramas, busque la raíz. El enojo, la mala cara, un grito, una pataleta infantil solo están escondiendo una raíz más profunda. Si tu esposo no se te puede hablar porque le dicen fosforito de cariño, eso son las ramas. Tu esposo debe tener una raíz de amargura y de hecho la Biblia lo enseña. Hay raíces de amargura. Si tu hijo es muy callado, muy introvertido, por el contrario es demasiado extrovertido, te mandan muchas notas y no precisamente de felicitaciones en el colegio, eso debe tener una raíz, eso debe tener un fundamento, eso debe tener algo detrás, eso debe tener algo más profundo. Deje de buscar excusas y decide buscar la raíz. No, es que él es así. No, es que santanderianos somos. Es que así somos. Deje de buscar excusas y busque la raíz. Una raíz mala da frutos malos. No podemos solo sobrevivir. Dios quiere que seamos sanados. No podemos solamente sobrevivir. Dios quiere que tú seas sanado. Dios desea que tú seas sanado, no solo que sobrevivas. ¿Quieres ser sanado o solo hablar de tu tristeza y buscar lástima? Porque personas vienen a nosotros o vienen por un consejo y solo, espere, le cuento. No, yo ya entendí. No, pero espere, le cuento porque es que lloré y duré como 2 horas. Lloré. Sí, ya entendí. No, espere, le cuento porque es que me desmayé y me dolió la cabeza. Ya. ¿Quieres hablar de tu problema o quieres realmente ser sanado y dejar de buscar lástima? Es probable que necesites a expertos como un pastor o incluso a un psicólogo para que tú puedas llegar a la raíz. Muchas veces es muy probable que necesites buscar a personas como un pastor, como un líder, como un guía espiritual maduro, una persona que incluso ya haya pasado por cosas similares que te pueden acompañar en ese proceso. Pero también puedes buscar incluso ayuda profesional de un psicólogo, de una persona capacitada, dotada, que esa persona viene a complementar las enseñanzas que están en la palabra. Hoy hablábamos con alguien, una persona que conoce la palabra, sabe, predica la palabra y nos decía, tuve que ir al psicólogo y el psicólogo, una psicóloga, me mostró que en mi infancia a mí no me abrazaban, a mí no me daban, y yo entonces yo solo traje al matrimonio y tuve unas ciertas situaciones. Todos necesitamos de eso. Final, equilíbrese. Número 1, reconózcalo. Número 2, decida ser sanado conscientemente. Número 3, no se distraiga con las ramas, busque la raíz. Número 4, equilíbrese.
Dice el Salmo 139, 23. No se mueva, no lo busque, yo se lo leo. Salmo 139, 23 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. El salmista, si uno no conociera, pareciera que estuviera loco de atar, porque ese señor a veces amanecía queriéndose morir, otros días quería que los enemigos fueran derretidos, otro día quería que el Señor lo consintiera, y no es que fuera una persona inestable emocional, sino que en sus salmos escribía lo que realmente sentía. Y aquí él dice: Señor, examíname. Y este tiempo, esta cuarentena, mis queridos amigos, hermanos, familia, es para que tú te examines. Yo creo que Dios permitió esta situación para que fuéramos examinados de forma individual. ¿Qué tal si tú le dices en algún momento, si quieres no en este, pero en algún momento tienes que decirle: Señor, examíname. ¿Por qué soy así con mis nietos? ¿Por qué soy así con mis hijos? ¿Por qué soy así con mi esposo? Porque yo voy a gastar plata en mí y como si estuviera haciendo algo malo. ¿Por qué no puedo comprar en mí? ¿Por qué no puedo invertir en mí? Salmo 51:6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. David escribe en el Salmo 51:6: en lo secreto. Recuerden, su palabra y su presencia. En la presencia de un ser tripartito que siente, Él te va a enseñar, Él te va a mostrar, Él te va a revelar el origen, Él te va a mostrar la raíz y te va a hacer entender que eres una persona iracunda, que eres una persona irascible, que eres una persona un tanto despiadada, falto de compasión, porque de pronto desde el mismo momento en que fuiste concebido fuiste rechazado, o porque mamá no te quería, o que porque papá te abandonó y entonces tú te quieres desquitar con los hombres, o no sé, porque esto es tan ancho como tan profundo. El equilibrio es de Dios, que examina, identifica la raíz, te la revelará si tú decides liberarte, pero también necesitas liberar a otros. Yo recibo sanidad, pero también doy sanidad. Yo decido perdonar y decirle a las personas que no me deben nada. Tú necesitas hoy decirle a alguien: no me debes nada. Entiéndase muy bien. Si alguien te prestó 1.000.000, paga el 1.000.000. Es que el pastor dijo que es que ahora ya nadie debe nada. No, señor. Pero si alguien en tu infancia hizo algo por ti que te marcó, perdónalo, desátalo. Y desátate tú sobre todo. Pero mi abuelito ya se murió, mi papá ya se murió y nunca le pude decir, él nunca me dijo que estaba orgulloso de mí. Y ya se murió, ¿qué hago? Por lo menos dilo. Yo me sentí así. Y tú vas a ver que tu alma, se siente libre. Y tú ya vas a tener un paz y salvo, ya nadie te debe nada. Existe una palabra que se opone al perdón y es resentimiento, y es literal, volver a sentir. El resentimiento me amarra al pasado, pero el perdón libera mi futuro. No es hora de estar resentidos. En cualquier momento tu mamá muere, tu papá fallece y no le pudiste decir lo que en vida debiste haberle dicho. En cualquier momento tus hijos toman una decisión y se van, se casan. Y ya no los vas a poder tener para abrazarlos. Abraza a tus hijos, aprovecha a tus hijos, así sean grandes y tengan bigote y calcen 40, abrázalos de vez en cuando, métetele en la cama y abrázalo y escúchalo. Es más, no le digas nada, pero solamente que tu hijo sienta que para ti es importante. Gente herida hiere a gente. Es como un ciego guiando a otro ciego. Necesitamos, después de que tú hagas este proceso, seguir en equilibrio, estar viniendo continuamente. Muchos de los procesos de equilibrio emocional duran tiempo, pero mientras tanto, sigue viniendo al doctor, sigue viniendo a la fuente. La alabanza, por ejemplo, es una terapia. Cuando tú estás delante de alguien mejor cambio, cuando tú estás y le voy a pedir a Luis o a Daniel si me ayudan aquí
con la música. La música es una forma donde tu alma es liberada. Recuerden que David tocaba para Saúl y Saúl tenía un demonio, estaba atormentado por demonios, pero mientras esa situación ocurría, mientras escuchaba la música, y no solo la música, sino lo que David ministraba, Saúl era apaciguado. Aprovecha los tiempos de alabanza para decirle a Dios cómo te sientes, pero también para escuchar cómo Él se siente cuando tú vienes a sus pies. Para despegarte de lo natural y entrar en un ambiente espiritual de tú a tú. Por eso la Biblia dice que de espíritu a espíritu es que somos restaurados. Quiero invitarte a que cierres tus ojos.